está ayudando a encabezar este trabajo. Está basado en la Florida International University. Y con nada más le paso el micrófono a él para que nos muestre un poco el título, el trabajo. Gracias a todos. Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Perfecto. Ok, yo estoy aquí llamando desde Miami. Estamos en Florida International University. Hoy vamos a hablar un ratito acerca del monitoreo ambiental participativo de bajo costo para los ríos amazónicos. Si tienen alguna pregunta, que entonces vamos a, como dijo Sebas, lo vamos a guardar para más tarde. Pero si existe algo muy importante, tal vez haga la pausa ahí para poder aclarar cualquier consulta que es realmente necesaria. Entonces, sin más preámbulo, pueden ver bien la... Okay, ahí vamos. Entonces, el esquema, lo que quiero hablar hoy un poquito es un poquito de qué es AguaKit, la colaboración entre FAI y Conservify. ¿Cuáles son los propósitos, cuál es el propósito de AguaKit? ¿Qué mide? ¿Dónde está AguaKit? ¿Qué hemos aprendido entre los mayores retos y mayores oportunidades? ¿Ok? Entonces, pero antes de empezar, para algunos de los participantes que tal vez no estén familiarizados, este AguaKit es parte de un programa más grande, que es parte del programa de Ciencia Ciudadana para la Amazonía, donde se quiere entender dónde y cuándo migran los peces y cuáles son las condiciones ambientales asociadas con sus migraciones. Entonces, para esto existe una limitante que siempre ha sido a la hora de trabajar en ese tipo de preguntas, que es la escala. Y para eso entonces podemos integrar lo que son los ciudadanos cientistas para poder trabajar a una escala mayor. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurren los peces? Esto lo estamos haciendo a través, o el programa lo está haciendo a través del programa ICTIO. ¿Y qué factores ambientales están asociados con las migraciones de estos peces? Lo hacemos nosotros a través del programa AguaKit. ¿Ok? Entonces, si hay alguna consulta acerca del programa, aquí abajo puse la dirección, entonces pueden tener acceso a esa página web. Ok, entonces, ¿qué es AguaKit? AguaKit se basa más fuertemente en lo que es FieldKit, pero ahorita voy a discutir un poquito más acerca de esto. Es un sistema modular integrado donde hay estaciones de monitoreo ambiental, hay un aplicativo telefónico para teléfonos inteligentes que te permite interactuar tanto con las estaciones así como para el manejo de datos y te permite compartir y visualizar los datos en línea. Entonces, la idea, por mucho tiempo, para la gente que, digamos, ha hecho monitoreo ambiental, siempre hay cuellos de botella a la hora de colectar los datos, luego de procesar los datos y luego de compartir los datos. Entonces, la idea de este sistema modular es permitir menos tiempo a la hora de pasar de establecer la estación de monitoreo, colectar los datos, subir los datos a una plataforma que se pueda compartir y poder compartir los datos a la comunidad en interés, en este caso. En cuanto al desarrollo y diseño de AguaKit, ha sido una colaboración entre FIU y Conservify. Conservify ha estado prácticamente encargado de todo lo que es el diseño y el desarrollo de los módulos, tanto de los sensores como de las plataformas móviles y en línea. Y en conjunto con FIU, hemos trabajado en lo que es adaptar esos diseños que Conservify tiene a las realidades y necesidades locales de cada uno de los puntos donde hemos establecido las estaciones o los puntos para el monitoreo. Okay, entonces, ¿cuál es el propósito de AguaKit? El propósito en sí es facilitar el monitoreo ambiental relacionado con los ríos amazónicos, proporcionar el monitoreo ambiental participativo utilizando sistemas de bajo costo, proporcionar la participación ciudadana a través de una red de socios locales, proporcionar educación ambiental, comprender la variabilidad espacial, digamos, de factores ambientales, y con esto entender qué influencia pueden tener esos factores ambientales con la migración de especies. Entonces, la idea aquí es complementar la información que es adquirida a través del programa ICTIO con el programa AguaKit y en un futuro poder relacionar las dos bases de datos para ver qué tipo de información nos puede revelar los factores ambientales con la ocurrencia o
distribución de las especies de peces. Entonces, ¿qué son las estaciones AquaKit? Entonces, en general, tenemos lo que es la caja de registro, que se compone de una tarjeta madre, que en este caso sería más que todo lo que es el cerebro de la caja de registro, y una tarjeta de sensores, que esta tarjeta de sensores está asociada con el tipo de sensor que se quiere utilizar para hacer los diferentes monitoreos. Una batería recargable, un panel solar encargado de recargar esa batería, es una batería de litio, y en sí los sensores. En este caso, por lo menos para el programa que tenemos en operación, tenemos un sensor de nivel de agua, un sensor una estación de nivel de agua, una estación de meteorología y una estación de calidad de agua. Entonces aquí es un poquito más en diagrama lo que acabo de explicar. Y el nivel de agua, por ejemplo, hay dos tipos principales. Uno puede ser a nivel de tipo ultrasónico y otro por presión, lo que se llama generalmente un pressure transducer. Entonces, en nuestro caso, debido a la realidad de la mayoría de los ríos y lagos dentro de los puntos de interés para el muestreo, hay mucha variabilidad en el nivel y generalmente hay mucho material que circula en los ríos y puede crear problemas a la hora de tener cables dentro del río. Entonces, hemos tratado de no trabajar tanto con el sensor de presión dentro del agua porque se pone muy complicado. Entonces, estamos más interesados en el uso de un sensor ultrasónico que se encuentra colocado fuera del agua y mide la distancia del nivel del agua al sensor. Entonces, en este caso, lo que se está midiendo es la variabilidad del nivel del agua. Entonces, este sensor de nivel de agua es muy sencillo, cuenta con el sensor ultrasónico, igual con el panel solar, su batería, lo que es la tarjeta de sensor, y entonces para o bajar los datos simplemente utilizamos el aplicativo telefónico. Ahora bien, muchas limitantes que existen a la hora de trabajar en ríos amazónicos es la variabilidad del nivel del agua, o que en algunos casos el nivel del agua durante la época seca puede ser varios metros mayor o diferente al nivel del agua durante la época lluviosa. Esta limitante tiende a ser muy seria a la hora de poder establecer dónde sería un punto factible para poder instalar los sensores en realidad, tanto de calidad de agua como de nivel de agua. Entonces, un sensor de nivel nos ofrece la oportunidad de poder instalarlo, digamos, la distancia de donde tiene que estar el sensor a la superficie del agua puede ser bastante variable de varios metros. Hay que tomar en cuenta de que si bien el ancho del río puede ser bastante grande durante la época lluviosa, en muchos de los ríos el cauce cambia y se hace mucho más pequeño durante la época seca. Entonces hay puntos donde se pueden instalar los sensores de nivel de agua durante época lluviosa que son ideales, pero no así durante la época seca. Entonces eso es una realidad que tratamos de tomar en cuenta a la hora de hacer las instalaciones, y en este caso lo que son las comunidades y los socios locales juegan un papel importantísimo a la hora de poder instalar estos sensores en lugares apropiados. Entonces aquí hay un ejemplo de un par de estaciones de nivel de agua. Una la instalamos en Puerto Bermúdez, la que está a la izquierda, y la otra en Mamiruá. Entonces, por ejemplo, una de las ventajas de este punto en Puerto Bermúdez es que había un barranco pequeño con un árbol que nos permitía instalar la estación ahí. Mientras que en Mamiruá nos fue un poco más complicado porque el área tiene una planicie inundable muy
grande, entonces cuesta encontrar una ladera o un lugar que no vaya a ser inundado. Y al mismo tiempo, cuando se seca el río, perdón, cuando se secan los lagos, muchas de las áreas que podrían ser apropiadas para la instalación no van a tener agua. Entonces, en este caso, tuvimos que instalar el sensor en un árbol. Entonces tuvimos que escalar el árbol, poner el sensor y no sé si pueden ver el sensor arriba en un círculo. Ahí está sobre el lago y está a varios metros, más o menos a 6 metros de la orilla del lago y como 3 metros de la superficie del lago. Entonces, la otra estación es la estación de meteorología. Esta mide dirección, es prácticamente una estación estándar que mide dirección de viento, velocidad, radiación. Radiación no directa, sino más como indirecta, humedad relativa, presión atmosférica y precipitación. Aquí tengo un diagrama, digamos, de cada uno de los sensores. Tenemos el pluviómetro, tenemos la veleta para la dirección del viento, tenemos el anemómetro para la velocidad del viento y dentro de este shield, de este protección solar, porque la idea es que no queremos que la temperatura del aire o el sensor de temperatura del aire sea influenciado por la luz solar, entonces tiene que ser protegido. Entonces dentro de no me acuerdo cómo traducirlo en este caso, tenemos el sensor de temperatura, de humedad relativa, el sensor de luz o de radiación y presión atmosférica. Okay. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de estaciones que han sido establecidas en Puerto Bermúdez. Estos han sido, la de la izquierda la pusimos en una escuela y la otra la pusimos en la finca de un señor que estaba muy interesado en hacer el monitoreo ambiental. La tercera estación es la de calidad de agua, en la cual tenemos 4 sensores básicos: conductividad, pH, oxígeno disuelto y temperatura del agua. Entonces aquí, igual que todas las otras estaciones, tenemos una caja de registro con lo que es la tarjeta madre y la tarjeta de sensores, la batería y no está visible, pero también tenemos el panel solar. En cuanto a los sensores, tenemos sensores de temperatura, conductividad, pH y oxígeno disuelto. Algo que quería enfatizar es que tanto como para la estación meteorológica, como para la estación de nivel y estación de calidad de agua, estos sensores son sensores estándar que se pueden comprar en el mercado y están disponibles para cualquier persona. En cuanto a lo que es la caja de registro, este es el sistema que ha sido desarrollado por Conservify a través del programa FieldKit. Entonces, si bien muchos de esos sensores son disponibles y se pueden integrar a otros sistemas, lo que nos ayuda mucho es el desarrollo que Conservify ha hecho a la hora de poder integrar estos sensores a través de un módulo de sensores a una tarjeta madre que nos permite bajar los datos de una forma más sencilla y también, ¿cómo decirlo?, menos complicada. Si alguno, digamos, de los participantes ha tenido experiencias en trabajar con otros tipos de módulos abiertos, como el programa, la plataforma Arduino, por ejemplo, te permite utilizar estos tipos de sensores y adaptar ese tipo de sensores para poder hacer estaciones de monitoreo. Pero una de las limitantes que tienen estas plataformas Arduino en algunos casos es que los módulos no tienen capacidades limitadas. Y la ventaja entonces a la hora de trabajar con Conservify es que ellos desarrollaron sus propios módulos, entonces pueden incluir solamente los puntos que son necesarios. En este caso, por ejemplo, un módulo de GPS integrado a la tarjeta madre, un módulo de Wi-Fi para poder conectarse o también integrado a la tarjeta madre, que si tú utilizas otro tipo de plataformas tendrías que agregar módulos separados, entonces tiende a ser un poquito más complicado, pero también ineficiente en términos del uso energético. Aquí tenemos dos ejemplos de estaciones de calidad de agua que hemos instalado en el campo.
La de la izquierda fue una boya que instalamos en Puerto Bermúdez. Eh, Ahora más adelante voy a hablar un poquito más acerca de las limitantes y realmente los retos de trabajar en ríos y poder hacer monitoreo de calidad de agua en ríos. Y el de la derecha es un sistema fijo que se instaló en Mamiruá utilizando las casas flotantes que existen ahí. Entonces, estas casas flotantes ofrecen realmente una gran ventaja porque bajan y suben con el nivel del agua y de manera tal que los sensores se pueden mantener siempre a la misma distancia o midiendo a la misma profundidad, pero también ofrecen un tipo de refugio de los sensores contra cualquier material que esté flotando uh, a lo largo del río. Entonces, para poder interactuar, y bajar los datos y también programar ciertos puntos de las estaciones, se utiliza un programa, un aplicativo telefónico. En ese momento está operativo solamente en Android, pero en el futuro probablemente va a ser operativo también para iPhones. Este aplicativo permite conectarse con las cajas de registro a través de una conexión Wi-Fi y mediante esa conexión se pueden bajar los datos de las estaciones, se pueden ver cuáles son los sensores que se están midiendo o que están integrados a la estación y también se puede programar la estación a la hora de, digamos, si se tiene el interés de que las estaciones estén conectadas a una red Wi-Fi disponible. Entonces, por ejemplo, en Mamiruá, ciertas de las casas flotantes tenían Wi-Fi disponible. Entonces, estas cajas de registro, las pudimos conectar directamente a la red de Wi-Fi. Entonces, todo esto se puede hacer a través de el aplicativo FieldKit. Esa es una ventaja muy grande. También otra ventaja es que a la hora de hacer calibraciones que todavía no hemos llegado a ese momento, pero en el futuro, cuando tenemos que calibrar sensores, todo este proceso de calibración se puede hacer a través del aplicativo. Y luego, una vez que se han bajado los datos de las estaciones, el mismo aplicativo se puede utilizar para mandar o subir los datos que se acaban de bajar hacia la base de datos o hacia la red. Entonces vamos a ver si se me olvida algo que quería decir de acá. Entonces aquí es donde, para retomar lo que había dicho antes, para mí lo genial del sistema integrado es que tenemos un dispositivo que está en el campo que se puede integrar, al cual se pueden, del cual se pueden bajar los datos utilizando un aplicativo que se puede adaptar a cualquier teléfono inteligente. Entonces no hay que tener un teléfono inteligente o una computadora o un dispositivo especial, simplemente un teléfono inteligente. Ese aplicativo te permite bajar los datos, te permite subir los datos y te permite, una vez que los datos están en línea, poder compartir los datos con la comunidad de interés. Entonces, esto, otra vez para enfatizar lo que había dicho antes, para personas que han trabajado en el campo, es una gran oportunidad o fortaleza porque te permite pasar la información del campo directamente a la red muy rápidamente. Entonces aquí hay 5 de los lugares que hemos visitado. En algunos de esos sitios ya tenemos instaladas estaciones y en otros sitios estamos por instalar las estaciones. Entonces tenemos Manaus, tenemos Tefe, que en este caso es Mamiruá, tenemos Ucayali, más que todo ese sería la parte arriba de Ucayali, en el Pichis, en Puerto Bermúdez. En Cochacacho, en este caso estaríamos, Manas estaría yendo a Bolivia para hacer instalaciones en el río Beni. Entonces, para ir un poquito más en detalle por cada uno de los lugares. Entonces, en Mamiruá, en lo que es el área de Tefe, nuestro socio local es Instituto Mamiruá. Ahí implementamos la red hace un par de meses. Tenemos 4 sitios que incluyen 3 lagos y uno sobre el río Solemois.
4 estaciones de calidad de agua, 3 estaciones de meteorología y una estación de nivel del agua. Entonces, algo muy interesante de este sitio fue lo complicado realmente de poder encontrar un sitio apropiado para la instalación de un sensor de nivel de agua, en este caso ultrasónico. Evaluamos la posibilidad de poder tener sensores de presión, pero debido a la cantidad de vegetación que circula en el río y en los lagos, a veces, no fue lo más óptimo. Entonces aquí tenemos un par de fotos sobre las instalaciones en las casas flotantes. A la izquierda tenemos María Cecilia, y no me acuerdo el nombre del señor, pero aquí estamos instalando lo que era un sensor de calidad de agua fijo, que fue amarrado o atornillado en este caso a una de las casas. Esa es la casa Amaná. Y en la parte de arriba de esta fotografía pueden ver lo que es la caja de registro y el sensor y la panel solar. En la derecha tenemos lo que es Casa Horizonte, que está sobre el río Solemoes, y arriba, si pueden ver sobre el techo, tenemos lo que es una estación meteorológica. En esta casa también instalamos un sensor de calidad de agua. Para continuar, tenemos en Manaus. Después de mi visita a Manaus, la idea era pasar a Manaus a instalar 2 estaciones de calidad de agua y una estación por lo menos de nivel de agua, pero saliendo de Manaus, de Tefe, mi vuelo fue cancelado debido a tormenta, entonces no tuve la posibilidad de poder hacer las instalaciones en Manaus, pero en comunicaciones con Guillermo de WCS Brasil, digo que van a implementar, la idea es implementar las estaciones en las próximas semanas. En Puerto Bermúdez, nuestro socio local es el Instituto Bien Común. Ahí se implementaron una estación de calidad de agua, 3 estaciones meteorológicas y 2 de nivel de agua. Tenemos mucho más estaciones que queremos implementar en esta zona, pero por cuestiones de tiempo no nos fue posible poder implementar todas las estaciones que queríamos en este sitio. Algo que era interesante aquí en Puerto Bermúdez es que existen 3 microcuencas, de las cuales existía el interés de hacer un muestreo en cada una de las microcuencas y luego hacer un muestreo una vez que estas microcuencas se unían, formaban el Pichis. Pero por cuestiones de diseño y tratar de ver cuál es la mejor forma de poder hacer el muestreo de la calidad de agua en el río, realmente tuvimos que pasar varios días tratando de hacer pruebas sobre estas balsas para ver cuál era el mejor diseño. Al final, el mejor diseño, como lo pueden ver aquí, fue una estructura metálica con 2 estañones plásticos que en este momento nos sirvieron bastante bien. Sin embargo, si esta estación se pone, por ejemplo, en áreas donde el río corre de una forma más rápida, todavía hemos notado que no es el diseño quizás más óptimo. Aquí también tengo una fotografía sobre una de las estaciones meteorológicas que instalamos en Puerto Bermúdez. Había algo más que quería decir acá. Sí, uno quizás de los retos más grandes, como ya mencionado antes, de poder hacer esas instalaciones en ríos es realmente cuál es el diseño más apropiado para poder poner una boya en un río que durante la época seca la corriente es muy baja, pero durante la época lluviosa la corriente cambia drásticamente. Entonces eso ha sido un reto bastante grande. En Cochacacho, nuestro socio local es San Diego Sur Globo. Reciente lo implementamos, acabo de regresar de Perú este lunes. Ahí tenemos 4 sitios que implementamos, 3 cochas y un punto sobre el río Manu. Tenemos una estación meteorológica, 2 estaciones de nivel de agua y 4 estaciones de calidad de agua. Un poquito diferente de lo que hicimos en
Am, en Puerto Bermúdez, aquí también utilizamos balsas o boyas, pero en este caso utilizamos una estructura mucho más grande, con más flotabilidad, y por el momento parece que esta solución también está funcionando acá. Entonces, ahora cuando vamos a hacer las instalaciones en Bolivia, estamos pensando en utilizar un sistema similar a este. A diferencia de lo que hicimos en Puerto Bermúdez, esta es una estructura de aluminio en lugar de metal, y en lugar de ser soldado es atornillado. Entonces, permite um, poder hacer esa construcción y adaptar esa construcción y modificarla en el campo, sin tener que tener un soldador profesional. Entonces, el punto próximo es Madidi. Nuestro socio local es WCS Bolivia. La idea aquí va a ser implementar 4 sitios, 3 sobre el río Beni y uno en uno de los tributarios, poner 4 estaciones de calidad de agua, 4 estaciones de nivel de agua y 4 estaciones meteorológicas. Entonces, esto es parte de una visita que había hecho el año pasado para poder tener un mejor entendimiento acerca de las limitantes y los retos locales a la hora de hacer estas instalaciones. Durante esta visita, tuve la oportunidad de probar algunas de las estaciones meteorológicas para ver cómo respondían al clima local, y también de hacer una evaluación de los diferentes puntos donde se van a poder hacer las instalaciones de las estaciones de calidad de agua y de nivel de agua. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Cuáles han sido, digamos, los mayores retos? Contar, por ejemplo, con cooperación de socios locales y comunidades. Si bien tenemos una gama de socios locales y comunidades que es súper fuerte y súper exitoso, en muchos de los casos donde podría ser muy interesante en términos de comprender la variabilidad espacial sobre los factores ambientales y así la distribución de los peces, no contamos con socios locales y comunidades en todos estos sitios. Entonces eso ha sido un reto muy importante. El acceso a áreas de interés también es limitado. En algunos casos no podemos ir a todas las áreas donde podría ser muy interesante hacer muestreos, por ejemplo. Los recursos para el mantenimiento de los equipos, eso es algo que es limitado, y una vista a futuro es algo que va probablemente a ser un poco más complicado. El tiempo de interacción con los socios y las comunidades siempre es limitado. No tenemos mucho tiempo para poder interactuar con el socio local o con la comunidad local para poder explicar o realmente tener como una interacción más enriquecedora. Entonces, siempre se quiere tener un poquito más de tiempo. Y también, que AguaKit es un producto en desarrollo. Entonces, en este momento, todos estos sitios son sitios pilotos en los cuales hemos instalado las estaciones. Ahora estamos comprendiendo un poco más sobre cómo lidian las estaciones, por ejemplo, con el clima en el Amazonas. Cuáles son los problemas que esperamos tener con base en esas estaciones y qué mejoras vamos a poder tener a futuro sobre la información que, por ejemplo, nos dan los socios locales o las comunidades locales acerca de lo que ellos han visto. Pero esto hay, o sea, ¿cuáles han sido las mayores oportunidades? La existencia de fuertes vínculos con los socios locales y a su vez con las comunidades. Yo quiero aquí enfatizar mucho, sin la existencia de este vínculo y el vínculo que tienen los socios locales con las comunidades locales, este proyecto no sería posible. Entonces, el papel que juegan los socios locales y el papel que juegan las comunidades locales es primordial en el éxito de este tipo de proyectos. He notado mucho interés por parte de los beneficiados, entonces no ha sido muy difícil realmente tratar de envolver o de involucrar tanto miembros de la comunidad como a los socios locales. Hay mucho interés. Y con base a esto, yo veo que existe una gran posibilidad a la hora de poder expandir la red.
Siento que hay, a cómo vamos instalando y a cómo se va distribuyendo la ola de información, la posibilidad de expandir la red a más comunidades o incluir más socios, yo creo que ahí está. También existe con base en esto, también existe la posibilidad de expandir a otras áreas de interés, por ejemplo, acuacultura o agricultura o otras áreas que nuestros socios locales también están trabajando. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con Guido Miranda de WCS Bolivia. Ellos tienen varios programas de agricultura que tienen con comunidades en los cuales están muy interesados en hacer monitoreo ambiental. En este caso, más que todo, estaciones meteorológicas. Entonces, aquí hay otra avenida por la cual esta red, no solamente tanto para entender la distribución de peces, pero también la variabilidad del clima dentro de la Amazonía, por ejemplo. Entonces, ¿qué viene? Bueno, como es un programa o un producto en desarrollo, van a venir mejoras en el sistema AguaKit como resultado de una implementación de programa FieldKit. Van a haber nuevos sistemas de incorporación de las lecciones aprendidas en las estaciones de monitoreo y de adaptabilidad de sistemas modulares. Entonces, en este caso, en lugar de tener simplemente pH, oxígeno, temperatura y conductividad, por ejemplo, en calidad de agua, quizás haya más interés en tener 2 o 3 sensores de oxígeno solamente para poder medir la variabilidad de oxígeno dentro de un lago, por ejemplo. Entonces, a futuro ya esto debería ser un poco más posible. También esperamos que exista una expansión de la red participativa, que ya como vamos teniendo más datos, vamos a iniciar el procesamiento y análisis de los datos ambientales y entonces comenzar a tener una idea más clara de cómo correlacionar los datos ambientales con los datos de peces para comenzar a responder la pregunta del proyecto. O sea, dónde y cuándo ocurren los peces y cuáles son los factores ambientales asociados con la distribución de estos peces. Entonces aquí un poquito quería hablar, y tal vez ya, si en algún momento quiere interrumpir, sobre FieldKit. FieldKit, entonces, AguaKit depende directamente del desarrollo de FieldKit. Y FieldKit, su misión es realmente facilitar al mundo lo que es el monitoreo ambiental. Programa que sea libre, que te permite interactuar con estaciones de monitoreo ambiental, pero al mismo tiempo que te permita no solamente visualizar la información, pero también compartir la información. Entonces es siempre con esta idea que habíamos hablado desde el inicio, este sistema integrado que te permite la colección de datos, bajar los datos y compartir los datos directamente con la comunidad de interés. A futuro, lo que Conservafy tiene en idea es tener, por ejemplo, una pregunta que se quiere responder, utilizar lo que es FieldKit para ver cuáles serían las mejores sensores o estaciones para responder esta pregunta que se tiene, crear en sí un kit que integre los sensores y las estaciones de monitoreo, hacer la instalación y con esta información ya comenzar a hacer lo que son análisis previos quizás, o lo que es por lo menos tener una base de datos para poder responder esas preguntas y compartir esta información con la comunidad de interés. Como decía antes, por el momento, y parecido a lo que tiene AguaKit, solo tienen disponible estaciones de monitoreo que te permiten medir clima, nivel de agua y calidad de agua. Pero a futuro, FieldKit tiene el interés de expandir esto a, por ejemplo, calidad del aire, turbidez, nutrientes en el agua,
la velocidad del agua, otros parámetros del suelo, por ejemplo, medir sismicidad, cámaras trampa, sensores acústicos, etcétera. Entonces, las posibilidades a futuro son bastante grandes. Ups. Y con eso yo creo que terminé. Quería hacer un poquito más acá y enfatizar algún punto aquí, que es el plan que tiene Conservify para FieldKit es que esté disponible al público para el 2020. Entonces, a inicios de 2020, muchas de esas plataformas ya deberían estar disponibles para la adquisición directamente con FieldKit.org. Entonces, con eso yo finalizo. No sé si existen algunas preguntas y si, bueno, me imagino que sí. Muchas gracias, Pablo. Para organizar bien las preguntas, acá si ven de vuelta en la cajita dice participantes, hay una cajita que dice raise hand. Y con eso pueden levantar la mano, si ven cómo estoy levantando la mano. Así que para poder hacer las preguntas y organizarlos bien, por favor, levanten la mano si quieren. Gracias. Entonces abrimos la cancha. Bueno, Diana me pidió que haga una pregunta de su parte y ella preguntó si es posible también bajar la información del aparato usando una memoria portátil. Por el momento, no. Y existen, quizás sea posible, existen ventajas y desventajas a la hora de hacer esto. Sería bueno como un plan B en caso, digamos, que el dispositivo no se pueda conectar a través del Wi-Fi. Pero entonces, un problema es que habría que generar entonces otra forma para poder subir esos datos de una tarjeta a la red. Entonces aquí lo que queremos es evitar que existan copias que no existan en la red. ¿Me explico? Porque entonces ya existe la información sobre la tarjeta. Entonces esa tarjeta habría que pasarla, o habría que ver la forma para poder mandar esa información a la base de datos general. Pero en teoría sí se podría hacer. Gracias, Pablo. Otras preguntas. ¿Puede escuchar? No. Sí. No sé. Oscar. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sebas? Sí, te escuchamos, Oscar. Pablo, muchas gracias por la información, por la presentación. Bueno, tengo algunas preguntas, pero una de ellas sería, ¿cómo hacen, de acuerdo a las experiencias en los diversos sitios que están preguntando, cómo hacen la entrega de información a las comunidades, ¿no? En cuanto a los diagramas, los resultados? Gracias, Oscar. Sí, Oscar, eso es buena pregunta. Por el momento, estamos trabajando todavía con lo que es la colecta de datos, pero aquí es donde trabajamos directamente con los socios locales para ver cuál realmente es la mejor forma, porque los socios locales son los que tienen el mejor conocimiento acerca de cuál es la mejor forma de presentar los datos de vuelta a la comunidad. Entonces, todavía no hemos llegado a ese punto porque, por ejemplo, no hemos terminado de implementar todos los sitios. Pero una vez que tenemos suficientes datos, la idea sería entonces sentarnos con los socios locales para ver cuál sería la forma más apropiada de presentar los datos a la comunidad. En algunos casos puede ser un póster que se pone en un centro comunal, o en otros casos sería convocar a los miembros de la comunidad y hablar acerca de los resultados que se tienen. E inclusive, en uno de los sitios que en este momento no me acuerdo,
la idea era realmente hablar con los miembros de la comunidad para ver cómo ellos quieren ver los datos también. Porque cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de agua o de precipitación, ya hay miembros de la comunidad que entienden bien la variabilidad entre la época seca y la época lluviosa, cómo sube el río, cómo baja el río. Entonces es más que todo tal vez tener un diagrama de cuál es el mes más lluvioso, cuál es el mes donde existe digamos, el nivel de agua más alto. Pero entonces ahí es donde, como te decía, es una interacción entre los miembros de la comunidad, el socio local, y nosotros como realmente una herramienta de soporte. Gracias, Pablo. Otra preguntita. ¿Cómo se podría conseguir estos equipos? O sea, ¿hay algún costo o cuánto sería el costo en todo caso para poder ir extendiendo esta red, no tanto ya con el apoyo mismo del proyecto que ustedes tienen, sino con otras entidades que pueden financiar la compra de esos equipos y integrarse a la red? Sí, entonces como te decía antes, lo que es FieldKit, ya lo que es esta gama de sensores debería estar disponible a inicios del 2020. Entonces ya a inicios del próximo año ya debería haber una noción más clara acerca del costo de los equipos y acerca de cuáles son los equipos que van a estar disponibles. Entonces, lo más probable, con base en lo que nosotros hemos instalado, van a haber, por ejemplo, estaciones de monitoreo de calidad de agua, nivel de agua y meteorología, por ejemplo. Pero quizás van a ver si existe interés de monitorear humedad del suelo, por ejemplo, para un programa de agricultura. Es probable que ese tipo de sensores o estaciones de monitoreo vayan a estar disponibles el próximo año, por ejemplo. Entonces, lo que yo te diría, Oscar, es mantente alerta sobre fieldkit.org y ver cuándo esos dispositivos van a estar ya a disposición, o simplemente me mandas un correo en el futuro y yo te puedo ayudar. Gracias, Pablo. Yo tengo una pregunta. La pregunta científica tiene el marco sobre la calidad de agua y su incidencia en las migraciones de peces. Ahora noté que hay varios lugares, hay varias estaciones meteorológicas que se están instalando. Y mi pregunta es, ¿cuál es la lógica o cuál es el razonamiento detrás de tener varias estaciones meteorológicas y entender un poco más el microclima y su asociación a los peces? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer tantas estaciones meteorológicas en sitios particulares? Bueno, como yo lo veo, existe tan poca información en muchas de estas zonas. Entonces, cuando piensas sobre hidrología, por ejemplo, ¿de dónde viene el agua? Entonces, generalmente estamos hablando de precipitación, ¿no? Entonces, tratar de entender un poco, tener una base o algo de información que realmente todavía es mínimo, a pesar de la cantidad de estaciones meteorológicas que estamos poniendo sobre la precipitación local, yo pienso que nos va a ayudar un poco, tal vez no mucho, pero por lo menos un poco, para tratar de entender tal vez variabilidad en nivel de agua y también asociar estos niveles de agua con la calidad del agua. Entonces son factores que van de la mano. Entonces no es que la temperatura del ambiente no vaya a afectar a los peces, sino es que hay varios factores climáticos que tienen que tener cierta influencia sobre las diferentes cuencas, por ejemplo. Gracias, Pablo. Otras preguntas, esta es su oportunidad. Parece que no tenemos más preguntas, entonces. Parece que no. Em,
Igual, si tienen preguntas en el futuro, siempre yo estoy dispuesto a responder vía correo, entonces eso no hay ningún problema. Bueno, entonces creo que ahí lo dejamos. Bueno, gracias Pablo y ya gracias a todos. Ah, Espera, sí, no sé si Elizabeth, ¿estás conectada? No sé si Elizabeth estaba por ahí. O Guido, Guido Herrera, no sé si tienes algo que agregar como parte ah, del Team FIU. acá hay una pregunta, Está bien. Dime, acá Seba. hay una pregunta de Robin. Ajá. Robin pregunta, ¿la escala espacial es representativa para entender la dinámica hídrica del Amazonas? Ah, eso va un poquito a lo que decía como parte de los retos y limitantes. Con base en lo que tenemos implementado en ese momento, la respuesta es no. Todavía el Amazonas es demasiado grande. Ahora bien, tenemos potencialmente hablando, si podemos implementar todos los sitios en los cuales queremos ir, tendríamos tal vez una primera pincelada, pero la variabilidad inclusive dentro de las microcuencas es tal que todavía va a ser un reto, pienso yo. Y no solamente a nivel espacial, pero también temporal. Entonces, ahora bien, estamos comenzando a construir lo que es la escala espacial y poco a poco vamos a construir lo que es ya la escala temporal, que eso es otra limitante, por ejemplo. Hice una pregunta segunda para darle seguimientos. ¿Y este tipo de sistema puede servir para entender el efecto de las hidroeléctricas? Se podría, pienso yo, pero esa es una pregunta que habría que ver, habría que diseñar, porque si se tiene, por ejemplo, estaciones de monitoreo donde hay confluencias que son interesantes para el movimiento, digamos, de peces, quizás no sean necesariamente lo suficientemente cercanas para entender la influencia de hidroeléctricas. Y también habría que ver dónde están esas hidroeléctricas en referencia a los puntos de migración de las especies, por ejemplo. Sebas, tengo una pregunta más, ¿se Sí, puede? sí, por favor. Paulo, una pregunta. De acuerdo a la experiencia, teniendo en cuenta las zonas que ustedes han implementado como piloto de las estaciones, ¿cómo están viendo el tema de la sostenibilidad en cuanto al funcionamiento de estos equipos, ¿no? Porque nosotros tenemos alguna experiencia en ese tipo, hemos adquirido equipos, incluso tenemos una estación meteorológica, pero cuando a veces se deja a la gente sola, se olvidan, y bueno, se queda prácticamente el equipo instalado, pero sin brindar mayor información. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes ese, que es un tema que seguramente a futuro se puedan presentar, y teniendo en cuenta de que puede haber una expectativa de instalar estas estaciones en varias microcuencas, pero no necesariamente hay una persona ahí que los dé una cierta asistencia para que sigan funcionando y brindando información? Sí, buenísima pregunta. Y eso va a lo que bueno, la respuesta tiene dos direcciones. Primero, el hecho de que trabajemos con un socio local nos ofrece realmente una herramienta primordial en el campo. Porque no es solamente un miembro de la comunidad que tiene la estación meteorológica, la estación de nivel o la estación de calidad de agua ahí, sino tenemos un socio local que está interesado en mantener, por ejemplo, ese monitoreo. Entonces ya ahí hay un punto positivo extra. Lo siguiente es que una vez que comenzamos a poder a construir la base de datos y esta información se sube a la red, entonces, por ejemplo, yo desde mi computador puedo ver, bueno, la estación de monitoreo en la escuela o en el colegio de Puerto Bermúdez no está funcionando. O no se han subido datos desde hace 3 días, o de hace una semana, o de hace un mes. Entonces yo ya puedo coordinar con el socio local y tener una mejor idea de qué es lo que está pasando, por qué no funciona, por qué
no ha subido los datos. Entonces ya al poder tener toda esta información en una base de datos centralizada, entonces eso nos permite mantener un control, o no tal vez control, sino tener una mejor idea de qué es lo que está pasando en el campo con las situaciones que se han implementado. Gracias, Pablo. Brent tiene la mano levantada hace rato, entonces vamos a dar el micrófono a él. Brent, por favor, si te puedes introducir antes de que hagas la pregunta. Olá, aqui é Brent Milliken de International Rivers aqui em Brasília. E a pergunta que vai ser é de Alessandra Munduruku, que é uma liderança indígena do Rio Tapajós, que está aqui comigo aqui em Brasília. Acabamos de chegar de Paris e uma série de atividades de questionamento do Congresso Mundial das Hidrelétricas, da indústria de hidrelétricas, e estão passando aqui por Brasília a caminho de Tapajós. E a Alessandra tem uma pergunta. Pode falar. Pode? Meu nome é Alessandra, como o Brent acabou de falar, eu falo português, né? Compreendo só um pouquinho espanhol. Eu fiquei bem interessado nesse material, porque ao Rio nós temos já 2 hidrelétricas já, né, que está sendo afetado do povo Munduruku, que é no Mato Grosso, divisa Mato Grosso e Pará. E o povo que mora Caiabi, Apiacá e Munduruku já está sendo afetado pela água, né? E como que vai trazer como que vai utilizado esse material, se ele também serve para as barragens, monitoramento da água, do peixe, ou é só com água, ou ele é ligado à energia solar, porque na onde eles moram é ligado mais em motor, né, de diesel. Estava claro a pergunta? Não. Era sobretudo no sentido da utilidade de água quente, desse sistema de monitoreio, para, no caso de impactos das hidrelétricas sobre a qualidade da água e a hidrologia dos ecossistemas aquáticos. Graças. La respuesta sencilla es sí, sí se puede. Habría que entonces diseñar un programa de monitoreo para esas localidades en particular. Porque lo ideal entonces sería, bueno, lo ideal podría haber sido poder hacer monitoreos antes y después de la existencia de la hidroeléctrica para realmente comprender el impacto de la hidroeléctrica, pero también se puede ver arriba, río abajo y río arriba. Pero en el uso, digamos, de este tipo de tecnología a bajo costo, yo pienso que sería ideal para un tipo de muestreo en ese tipo de lugares. Gracias, Pablo, y gracias, Brent y Alessandra. Ya nos acercamos al final, pero hay una pregunta más y podemos cerrar. Y esta pregunta es de Diana, de vuelta, que pregunta, ¿cómo manejan el control de calidad de datos, la calibración de sensores? ¿Por un manual o qué otros tipos de instrumentos? Sí, la ventaja de esos sensores es que son sensores que están dispuestos en el mercado. Entonces, la respuesta más sencilla es, se podría utilizar lo que se recomienda por la compañía, ¿sí? Eso es sería un estándar. Pero, debido a la gran variabilidad que existe entre los diferentes ríos, los diferentes lagos, tenemos ríos que son de agua blanca, de agua azul, de agua negra. Entonces, yo pienso que aún no sabemos bien esa respuesta.
porque puede que en unos sitios requiera calibración más rápido que en otros sitios. Entonces, a como vamos obteniendo más datos y comenzamos a ver, digamos, situaciones en las que un sensor comienza a darnos datos extraños, entonces ya habría que ver si eso es cuestión del sensor en sí, si eso es cuestión relacionada a la realidad local, a las características locales del cuerpo de agua, y entonces habría que ajustar, por ejemplo, la calibración las metodologías para lo que es la calidad de datos ahí. Sin embargo, aún no tenemos suficientes datos para poder decir con certeza, por ejemplo, que en Puerto Bermúdez tenemos que hacer la calibración cada 6 meses y en Mamiluá cada 8 meses, por ejemplo. Entonces, como vamos obteniendo más datos, podemos tener una idea mejor sobre cuáles son las metodologías que tenemos que aplicar para cada uno de los sitios. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los participantes. Vamos a mandar, como decimos al principio, esto se está grabando, entonces vamos a mandar la grabación, y Pablo, también sería lindo que podamos mandar la presentación para que todas puedan ver. Claro, no hay problema. Y bueno, y cualquier cosita a Pablo lo puede mandar un correo, y bueno, y con eso ya está. Gracias a todos. Ok, muchas gracias a todos. Cualquier cosa, como dijo Sebas, mándame un correo. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Ok. Gracias, Pablo. Saludos, amigos. Chao. Gracias. Sí, vamos a enviar el link de la grabación a todos. Ok. Chao. Me voy yo Chao. también.